por favor, me te rogaría que lo apagues. Excelente. Quiero que vayan viendo esas tres imágenes, ¿ya? Calladitos, sin comentar con el compañero, porque de lo que ustedes puedan ir identificando, ¿sí? Vamos a entrar a ver quién había sido el malo de la película. Vamos a entrar a ver que este problema, como lo hay otros que lo hemos hablado la vez pasada, traen complicaciones graves, hasta con riesgo de vida, y por una tontera, por un descuido, un accidente, hasta podría decir un tema sentimental. A veces no entendemos nuestras acciones como personas y de algo que puede estar así, puede pasar acá y terminar acá. Y todavía me hubiese gustado poner acá una cuarta imagen para que se den cuenta que hay que valorar la vida, ¿sí? Porque si yo no valoro mi vida, menos voy a valorar la de otra persona. No voy a tener empatía. Y son principios fundamentales del ser humano, saberse valorar primero uno mismo. ¿Ok? Entonces vean esas tres imágenes que van a ser al final de esta primera parte de la clase, la reflexión que vamos a tener después de darnos cuenta que en el hecho de tener algo que estaba todo ok, que todo lo que en mi vida era hasta cierto momento todo bien, puede terminar en una catástrofe. No necesariamente muriendo, pero sí con secuelas que en calidad de vida pueden bajar un montón, y ahí sí su autoestima baja. Empecemos. Doctora, ¿qué cree que es eso? ¿Qué le viene a la mente? ¿Unos labios? ¿Una lengua? ¿Un botox? Tranquilos, van a tener su oportunidad. Pueblo, calma. Todos tenemos derecho a pensar. Yo sé que muchos recién se van a dar cuenta o se están familiarizando, pero al menos quiero saber qué parece. ¿Qué crees? No se salgan de nuestra clase de gastroenterología, ¿no? No me digan, puta, un cervix uterino. No, siendo de gastroenterología. Esófago. ¿Un esófago? ¿Está de acuerdo? No, usted. Por ahí me dice, no, doctor, ¿cómo va a ser eso? Un esófago. Para mí eso es la laringe, porque ahí veo cuerdas vocales. ¿Lo puedo respetar? ¿Puede ser qué? Laringe, así como la mía que está con disfonía, porque aquí pareciera que hay cuerdas vocales, ¿no? Pero vete a la pantalla. Pero ¿qué te parece? O sea, a tu sentido común, llamemos a tu recuerdo. Ya, canal intestinal, o sea, estamos hablando de un intestino, por donde tentativamente un espacio virtual va a pasar el proceso de digestión. O sea que ya, algo está mejor por ahí. Por lo menos dice que está vacío, no hay heces fecales. Ya, bien, ya. Profesor, ¿para usted qué es? Esófago. Muy bien. ¿Por qué cree que es esófago? ¿En qué se da cuenta o qué puede ver que tiene diferencia a otros trayectos del tubo digestivo? Porque tiene que haber una causa. Yo si estuviera en su lugar, pues hasta pensaría, te juro que parece esto unos labios. Porque aquí está, no sé cómo llaman los otorrinos. O sea, puede venir muchas imágenes a la mente. Ya, la comisura, pero mira, está bien edematizada, ¿no? Por eso les dije, recién colocado botox en los labios.
¿Cómo es? ¿Por qué crees que es eso? No me vengas y me digas porque hoy, doctor, es la clase tanto, no. Porque yo a veces los puedo confundir. Como día el compañero nos ha confundido. ¿Cómo es? Tú crees que es esófago, pero no tienes un porqué. ¿Ok? Doctora, ¿qué es? Por la disposición, también porque es más muscular, por la mucosa. Por el tipo de... ¿Le aceptaría decir muscular si tuviera un corte transversal de la pared? Por el tipo de epitelio también se ve un epitelio. No se aprecia. Ya, o sea que es un epitelio liso, plano en todo caso, ¿no es cierto? Que no hay congestión o no hay hiperemia, que tiene el color rosado, como dice el libro, ¿no? Cuando algo está sin inflamación, esté más o menos rosado en la cavidad orofaringea hasta esófago, ya por ahí más o menos va la cosa, ¿sí? Es un formato piramidal, una primera imagen. Ya, puede ser. Dice que tiene algo por detrás. Que todavía hay profundidad, ¿sí? Porque acá oscuro que se ve como un canal, da la impresión que adentro todavía hay algo más, o sea, un trayecto, ¿sí? ¿Alguien cree que es otra cosa? Que no fuese esófago. Ay, parece que no hay. No tengan pena, tengan miedo. La primera imagen yo pensé que era un canal vaginal. Puta viejo, eso. Mentira está. Como es gastro, no. Claro, por eso yo digo, yo también pensé lo mismo. Caímos, ¿no? Me adelanté y dije, no, pensemos como gastroenterólogos, ¿ya? El ginecólogo ya. Él trabaja donde otros se divierten. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene otra forma de pensar? ¿Nadie? Lo dejaremos como esófago. Dentro del tubo digestivo, tal vez hay criterios, como dijo la doctora, que la muscular, la mucosa lisa, qué sé yo, pero tendríamos que tener cortes de la pared para identificar. Aquí simplemente estamos viendo mucosa, ¿sí? Una mucosa, ¿y es hora de irnos? Una mucosa que grábense en la cabeza que ese color no debería cambiar en todo casi el trayecto gastrointestinal. Ustedes cortan el estómago, ese. Hasta el colon, ustedes han entrado ya a cirugía, supongo, ¿no? Nunca han entrado a una resección de colon, o sea, cuando ha habido un gólbulo tienen que hacer reducción. El color así es, cuando está sano, o sea, no hay otro color que me pueda alterar. Una pregunta más fácil, doctora. ¿Esta foto con qué fue tomada? Dejen pensar al resto. Tranquilos, todos van a tener la oportunidad. No me digan lo bajo de su libro del internet, no lo sé. Pero ¿de dónde tomaron esa foto? ¿De qué estudio? La de adelante, doctora. ¿De qué estudio han sacado ese corte de foto? Porque no creo que hayan metido la cámara o su celular. Un poco. Lo son. ¿De dónde sacaron? Una endoscopía. La endoscopía es, hasta no demostrar lo contrario, el estudio de imagen que se ha creado para ver internamente todas las estructuras del tubo digestivo alto. Porque para el tubo digestivo bajo, colonoscopía, que no es más que la misma endoscopía, pero por vía rectal. ¿Ok? Entonces todas estas, y las que foto que tengan ustedes en algún libro, se sobreentiende que es, por eso incluso es circular, porque lo que te toman o te introducen es un tubo flexible o semiflexible, por eso la imagen va a ser siempre redondeada por endoscopía.
cualquier lesión que quieran entrar a ver, hasta por curiosos. ¿Cuántos niños se han tragado a veces una moneda? ¿Con qué han sacado? Con la mano. No. O esperan que se vaya de acuerdo al tamaño, ya saben por dónde, o pinza, pero o sea que todas esas imágenes y las que vamos a ver probablemente en todo el rote por endoscopía, ¿ok? Ahora, nos complicaremos la vida. ¿Qué pasó acá? ¿Qué les parece? Cualquiera, levante la mano. Inflamación de las paredes. ¿Por qué le dirías vos inflamación? Y en la visita les he dicho, no me digan diagnóstico, describan la imagen o describan el miembro, así lo he escrito, ¿no? Mis residentes internos. Porque inflamación ya es diagnóstico. Escribí lo que ves. Se puede observar Descamación. la descamación de las paredes. Ya, zonas descamativas Descamación. con zonas o un eritema generalizado, porque ya no está del color de la parte normal, ya está más rojo, y lo que es rojo es hiperemia, y la hiperemia lo vemos como rubor en algún caso cuando es la piel, o en este caso hiperemia en mucosas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más puede decirnos qué más puedo ver antes de pasar a la peor? Se ve más distendido. Ya, probablemente no está tan cerrado, hay una apertura mayor. Ya, bueno, para hacer diferencia sirve, porque así describiendo y encontrando palabras van a aprender a hacer un buen o una buena historia clínica. Han visto cómo mis internos en el hospital, bueno, ahora residentes, que son nuevos, descríbame esa lesión de la pierna. La están volteando. Si yo les digo, pero es solo encontrar acá, no es inventarse que venga a la mente palabras, sino acá, si fuera de forma vulgar, sí es una cosa que se está despegando en algo que está medio rojo, pero está en en un contenido que es circular, o sea, eso es describir imágenes. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo, que entonces ya no es una mucosa normal. Ya de hecho, cuando vean así una foto ahora, a partir de ahora, de una endoscopía, no me van a decir, pues doctor, eso está normal. Eso es lo que quiero que vayan practicando. Si no sabemos cómo es el normal, no nos vamos a dar cuenta de lo que es. Por eso alguna vez les voy a decir, bueno, no vamos a llevar carne, pero es un ejemplo. ¿Ha escuchado usted su corazón alguna vez? ¿O no? ¿Qué le pareció? ¿Por qué? Porque hay una intensidad adecuada, porque hay un ritmo adecuado y probablemente hay una cantidad adecuada de latidos por minuto, ¿sí? Pero si le mando a un paciente que tiene chagas o cardiopatía chagásica y hay una arritmia o en algún caso no sé qué, a un grupo le hice escuchar, tuvimos la suerte de un soplo, ¿sí? Ya usted al escuchar algo que no es parecido al suyo, tiene que decirme que no está normal. O sea, a eso quiero llegar, a que cuando algo ya de lo que ya me he acostumbrado, cuando sé que estoy exactamente normal, ya no es parecido, no tengan pena de decir que no es normal. Ya saldrán preguntas y por qué, buscarán antecedentes o le harán un electro en el caso de una cardiopatía. Pero nosotros, tal vez como médicos generales, no van a poder ustedes entrar con el endoscopio, llegar al ángulo del estómago y buscar la imagen. Pero al menos que se den cuenta que yo viendo este color ahora que lo estoy grabando, porque hay la memoria fotográfica, y cuando después vean esto ya no me van a decir normal. Ya dense cuenta que algo está pasando. Ahora, compliquémonos más. Y aquí, ¿quién quiere describir esa imagen? Se ve como una cicatrización de la zona. Parece una infección. Pensemos primero en las lesiones blanquecinas.
Yo diría primero, vean primero el color. ¿Cómo ha ido aumentando? Como quien dijo ahí por ahí alguien, ya está empezando isquemia. Vean esta parte, por eso hay que hacer analítica. Esta zona, ¿se ve? Sí. Medio gris. Es porque aquí ya había hiperemia, pero en un momento que la célula se empieza a atontar, empieza a perder oxígeno y empieza a perder vida. ¿Sí? La causa no la estamos diciendo todavía. Esto. Yo lo diría, doctor, yo percibo nodulaciones blanquecinas, distribuidas lineales, porque se dan cuenta, son lineales, no están distribuidas al azar. Aquí ya es como si un trencito hubiese pasado dejando una huella. ¿No es? Si bien no estamos acostumbrados todavía a definir o encontrar imágenes como necrosis, que no es más que la muerte de la célula, por lo menos acuérdense que todo lo negro como llaga o cicatriz negra, esa célula ya fue. ¿Han entendido? Y alguien se imagina por ahí, ¿qué pasó de acá a acá? ¿Por qué se cambió? ¿Cuál fue la causa? Porque ya definimos ese esófago, ¿sí? Estoy de acuerdo. Hemos definido que empezó todo bonito, pasó algo y empezó el proceso de flobosis, calor, rubor, dolor y y terminó siendo necrosis, la muerte de esa zona de la célula. Entonces, ¿quién cree que puede haber ocurrido o qué hubiese pasado de acá a acá? Puta viejo, ese tú toma todo. ¿Alguna sustancia? Puta mañana. Pudo haber Todo el sido- grupo debe ser eso. Pudo haber sido una bacteria ¿O alguna sustancia o que alguna haya podido- sustancia tóxica. ¿Cuál? Lavandina. Por ejemplo, vomitar. Ácido sulfúrico. Alguien que quizá haya intentado matarse, como tomar lavandina o cosas así que pasan, O el mismo ácido del estómago. Pero ese fue un proceso. para que pase a necrosis. Eso me gusta, que empiecen a discutir entre ustedes. Péguense. Alguien que quiso matar. Quizás, como dice la doctora, algo se tomó y en su paso lo fregó. Sí, A ver. aparte con la introducción que hizo el doctor, más o menos así. Lo que pasa es de que aquí tuvo que haber un factor externo. Ustedes cuando ven una riada, que no hace poco creo hubo del río Piraí, todo lo que está a su paso se lo lleva, ¿no? Pero tiene un trayecto que deja. Y esta imagen es la que más, no llega a ser casi siempre así, ojo. La que quise buscar para que comparen y se den cuenta que para dejar ese carril tuvo que haber entrado algo que en su paso fue lesionando todo el trayecto. Puede ser un cáustico de tipo ácido, de tipo alcalino, no lo sé. Pero el hecho es que eso que pudo haber sido tan corrosivo, tan bonita estaba la mucosa, y termina, y puede terminar perforando. ¿Sí? Por eso es de que aquí quería yo con estas tres imágenes, primero que sepan a diferenciar las cosas. ¿Sí? Dos, a entrar también un poco en lo que es el análisis. Tal vez te mostraba aquí una cabeza pelona, aquí después ya se hizo el implante y después ya melenudo. Es un proceso, ¿sí? Como acá una mucosa que era plana, estratificada y demás, acá ya empezó la descamación, porque produjo una corrosión. Y después de la corrosión, según el contacto que tuvo, no sé, la sustancia, algo quemando. ¿Sí? Por eso que hoy
vamos a hablar de esofagitis. ¿Quién sabe qué es una sustancia cáustica? Sustancia parásita. No siempre. Puede ser Está. ácida o alcalina, pero capaz de corroer, dañar, lesionar, o no sé, algo así. O sea, cualquier sustancia, completemos un poquito la definición, química que puede producir daño aquí al esófago. Ahora no voy a hablar de estómago, no voy a hablar de encías, no voy a hablar de boca, porque desde que se introduce o ingiere desde el labio, se quema, porque igual es glucosa. ¿Sí? Pero ahora miren acá en esta otra imagen, es otra imagen que la vean, que es una endoscopía, que por ese método podemos, solo era para que entiendan, que podemos meter material instrumental, porque aquí esta persona está sacando una biopsia. Porque imagínense que esta lesión, sí doctor, pasa que se ha tomado, no sé, como dijo la doctora Lavandini, bla bla bla, pero resulta que es una neoplasia. Al entrar entre el endoscopista y dice, sí hay lesiones evidentemente, ha quemado, pero estas otras que son irregulares, vegetativas, parecen neoplasia. O sea, es tan mala suerte, ¿no?, del paciente, que aparte que quiso tomar algo accidentalmente, de base tenía además un cáncer. Entonces, ¿qué hacen? Se biopsia. Todo o toda estructura con sospecha de neoplasia hay que biopsiar. Y en este caso, en la parte del gastro, es lo mismo. Incluso un pinche pólipo en estómago, en vesícula, que supere los 0,9 a 1 centímetro, ya es posibilidad cercana de un cáncer. Por eso pólipos son asintomáticos, son defectos que quedaron cuando se estaba formando la vesícula, pero con el tiempo, si yo no veo anualmente cuánto crece, puede volverse una neoplasia. ¿Ok? Definición, ahí está. La más sencilla. Una esofagitis, o sea, ya está hablando de la palabra itis. ¿Qué quiere decir itis? Entonces, una inflamación del esófago que es producida, digámoslo así, por un cáustico que va a provocar una lesión en el esófago por simplemente la ingestión de sustancias cáusticas. Yo cuando empecé a estudiar esto, pensé que, como el compañero decía, son las bases o los álcalis, pero no, son ambos. Por eso dice, estas sustancias pueden ser ácidos o álcalis, pero uno de dos es el peor. Ambos queman, ambos. Y son productos que viven en nuestra casa. Productos que usamos de forma doméstica para poder hacer limpieza, pero a veces somos tan irresponsables que una sustancia de estas lo guardan, y me pasó cuando era médico general, en recipientes de soda, o con eso antes iban a comprar esa famosa soda cáustica, y como no había otro recipiente, ¿qué es lo más común? Llevarte una botella vieja, una botella usada, pero con etiqueta. Tú la ves, parecía spray. Me pasó el caso un paciente, yo en de médico general en una clínica. Doctor, se ha tomado, no sé, esa vez, creo que era soda cáustica, no me acuerdo la verdad, pero tenía desde aquí la quemadura hasta atrás. El señor, lamentablemente, bebieron en la tarde, salió con la sed del orto en la madrugada, y lo único que se fijó, un spray así, media luz, ¿no? Medio oscuro.
hágalo. Ya cuando se metió un buen sorbo, puta, su peor error lo devolvió, porque al salir también lo volvió a quemar, como vamos a aprender, también cosas que no debemos hacer, ¿sí? Tal vez es para nosotros ahora aprendizaje, pero en el caso de un accidente de un paciente que lo haga, no sabe, va a cometer el mismo error y se quemó toda la boca, ¿sí? Segundo error, puta, como es nuestra ignorancia. Uno cree que cuando se ha intoxicado con algo, ¿qué harían ustedes? Toma leche. De hecho, algo. Ya, ¿le echas agua? ¿A quién? ¿Al paciente o a la boca? No, el paciente toma leche o agua. Ya. Generalmente. Tratan con algo de neutralizar Sí. el efecto de ese tóxico. Y si estuvieras en un hospital, ¿qué harías? La vagina es Ya, ¿tú le lavarías? Sonda nasogástrica, como cuando vienen con intoxicación por órganos fosforados. Creo que no, porque el agua activa o algo así. O soda cáustica, no sé, creo que no. Creo Porque que- libera hidrógeno. La soda cáustica. Porque hace que Ya, burbujea. tú estás hablando que puede haber, Una intoxicación gasosa. Por liberación. Si pongo agua por ahí. Por el oxígeno. o sea, va a haber combinación de elementos que Sí, pueden activar y producir otro daño. sí, creo que. Ajá. Ya. Doctora, ¿ha visto alguna vez un lavado de algún paciente con raticida? No. Mi casa. Antes incluso había la famosa sonda de Faucher, que ya no la usamos. Te meten una cosa por acá y tenía un embudo para que vomite, para lavar. Ahora ya no. Metemos una sonda nasoorogástrica, una jeringa de 50 y a presión negativa jalamos para que chupe los grumos que se han formado de la sustancia organofosforadas. Pero cuando son sustancias estas cáusticas, se hará lo mismo. Porque lo primero que uno yo creo por sentido común es, puta, se ha tomado miércoles como médico, ¿no? Hay un lavado del estómago. No, porque el mismo ácido creo que daña digamos, como es plástico, lo va a deshacer. Ya, hay criterios. Y así quiero que vayan pensando cuando estén trabajando. Porque no hagan las cosas automáticas. Porque ya ahí viene otra vez la anamnesis. Ha venido un intoxicado, la licenciada, no haciendo show. ¿Quién ha ido a afrontar a la familia que tomó? Porque el otro ya ha ido a traer la sonda, el otro está pidiendo sueros, el otro está buscando jeringa, lo están desvistiendo al paciente, porque creen que todo es lavado. Como vamos a ver hoy día, no. Ni siquiera deberíamos tocar, Aparte, ni agua. Y como es ácido, el estómago lo puede resistir. Ahí en otra parte que les voy a explicar, el ácido ayuda, Sí. más bien ayuda. Pero en el otro lado, que ya lo vamos a conocer, lo empeora. Al menos en el caso de la soda cáustica, como es un ácido muy básico, cuando se entra en contacto con el ácido del estómago, su pH Se neutraliza, que ahí empieza el daño. Ahora, veamos. Entonces, toda sustancia cáustica, ácida o alcalí va a producir diferentes grados de inflamación del esófago, hasta, dice, no siempre, hasta puede terminar perforando ese esófago. Y en minutos, ojo, no es esto mañana pasado. Sigamos. Lamentablemente el 80% son descuidos nuestros para con nuestros hijos. El niño, ¿qué va a saber? Pues de ver si esto es o no cáustico, si es ácido acético o lo que quieran. Él va a ver algo transparente pensando que es algo que es para beber, se lo toma, ¿sí? Y el niño tiene más riesgo de complicación. ¿Por qué? Porque lo vomita. No, aparte. Porque se toma otra cosa. Porque el sentido del gusto de los niños todavía no está tan desarrollado y no sienten todavía el amargo de esa sustancia y lo toman como agua.
En cambio en nosotros es lo contrario. Ya te ponen algo que es, no sé, alguien le ha tomado algo podrido, ni bien choca, ¡pah! Ya reaccionamos. Pero el niño no tiene esa capacidad. Imprudencia, descuido, irresponsabilidad, hasta que el niño incluso no tiene razón de poderse defender. Por eso el 80% son los que vienen por emergencias pediátricas. El adulto, ¿qué cara ven ahí? Depresión. Cuando reprueben gastro, lo están buscando ácido acético, Buscando nuestra el estado emocional, intentos suicidas. También ha habido accidentales, como ese mi paciente que les he comentado, ¿sí? Pero, porque lo tuve que referir, no sabía qué hacer. Y aparte que hacen un shock neurogénico por el intenso dolor. No vas a estar ahí con tu ketoprofeno, dioxadol. Si no tienes morfina, te vas a hacer un shock neurogénico, se va a morir, pero por un shock neurogénico. Pero en fin, volvamos acá. En este caso dice la literatura que la diferencia es abismal, sí. El 20% primero por ese factor. Que rápido nosotros percibimos el gusto amargo, pero en quienes puede cambiar este porcentaje si estamos inconscientes, o sea, con una alteración de conciencia, o sea, cuando estamos drogados o alcoholizados. ¿Sí? Aquí está. El acelerador, el que marca la diferencia. Al principio les decía y creía yo igual que cáusticos era sinónimo de solo alcalinos, pero no. Como puede hacerte daño a las sustancias alcalinas, también hay sustancias ácidas que sí te van a causar quemadura. Una peor que la otra, ¿sí? Porque ya de hecho hablar de quemadura, ya estamos hablando de fibrosis a futuro. Pero una, les digo de nuevo, es peor que otra. Por eso cáustico, aquí ya está, sustancia que quema y destruye tejidos. O sea, ya estamos hablando de que aquí esa sustancia tiene que ser altamente corrosiva. ¿Y quién le da esa extrema corrosión? El pH. ¿Sí? Un pH neutro, ¿cuál es en número? ¿Eh? Nosotros vivimos, ¿cuánto es nuestro pH normal? 35. Muy bien. Entonces todo lo que esté por debajo de 7.35 va a ser Ácido. y todo lo que supere los 7 alcalino. Entonces por eso está aquí el verde, como siempre el verde es libertad, normalidad y qué sé yo. Pero estas dos sustancias, por ejemplo, ¿qué es esto? No me hablen como en casa, ahora ya tiene nombre y apellido. ¿Y cuál es esa que tenemos en casa? Lavandina. La lavandina. La lavandina es el famoso hipoclorito de sodio, ¿sí? Utilizado para desinfectar pisos y demás cosas. ¿No es? Hidróxido de sodio, el perborato sódico, silicato sódico, hasta el amoníaco. Todos estos corresponden a un pH mayor a 12. Imagínense, mayor a 12 estamos hablando. Si a 7 apenas estamos nosotros fisiológicamente, nuestras células funcionando, a 12 le estamos dando a esta carga de pH, que es la concentración de hidrogeniones. Pero si hablamos de los ácidos, tiene que estar menos de 2, ¿sí? Ahora me dirán, doctor, pero hay sustancias que están entre 7 y 2 o 3. Debe haber. Pero no te van a corroer tanto como los alcalinos, que son o más de 12, y los ácidos menos de 2. O sea, ahí está la respuesta de hace rato. Que el pH es el que va a decidir el daño al tejido.
Alcalino, ¿cuánto encima de? 2. Y ácido menos de 2. Entonces ya piensen que cuando estén frente a un hipoclorito de sodio, una pinche lavandina, ¿con cuánto de pH están supuestamente con eso? Más de 2. ¿No ven? Ok, sigamos. Incluso estas sustancias alcalinas están en las baterías de lo que usamos para los dispositivos móviles, ¿no es cierto? Por eso hay niños que no, bueno, no es pediatría, no es área, pero que muchos niños se tragaron esas pilas alcalinas famosas, por eso se llaman alcalinas. Que hay que evitar que esas se vayan corroendo, porque si está todavía con el metal que lo protege, va a salir o lo van a sacar. Pero si ya está saliendo ese, ¿han visto un líquido que sale cuando la pila ya se ha fregado? A ver, hagan chocar eso, ese esófago. Está por encima de. Sigamos. Ahora, ¿pero de qué va a depender? ¿Quiénes van a ser esos factores que van a provocar más daño que el otro tipo de causa? pH. ¿Quiénes dijimos que eran los peores? Alcalinos. Acuérdense eso. Si escuchan lavandina, puta, asústense. Porque esa pH de 12 ya está haciendo un daño epitelial y la mayor parte se puede perforar ese volumen ingerido. No es lo mismo el profesor que se confundió y tomó un sorbo y lo escupió, a que haya agarrado el niño y se lo tomó. Pregunta. Anamnesis. ¿Estamos? Intencionalidad. ¿Quién sabe qué es eso? Que lo hayan tomado a propósito. O sea, la verdadera intención de la ingestión. ¿Ustedes sabían que las personas que han tenido intento de suicidio y han fallado, en realidad no querían matarse? Querían llamar la atención. Pero muchos de esos se fregaron la vida porque no sabían, como ahora ustedes, que había habido pHs que son tremendamente tóxicos. Se quemaron la lengua, fibrosis de los labios, la lengua se pegó al frenillo por no tener conocimiento. ¿Sí? Entonces, si aquí mi intención es realmente matarme, me voy a tomar, pues, aunque medio litro. Aquí cuando ya yo diga, ay, me desanimé porque me quemó al inicio, ese se va a salvar. Por eso, anamnesis. ¿Cuántos van a la casa y ven, os pedimos, no está el sobre, cuánto habrá tomado? Porque siempre nos engañan. Yo tuve una señora que llegó inconsciente después de discutir con el marido, supuestamente, ¿no? Se tomó un sobre. Ya está bien. Total, le lavamos, no había nada. Creo que se vio. Y el marido vuelve y me dice, doctor, esto es lo que había tomado asustado. Casi lleno el sobre. No se había hecho una pizca la dilución. Su suerte para ellos. Bueno, para el marido, porque ahora todo es feminicidio, ¿no? Pese que no lo hemos hecho tomar nosotros. Y ella se salvó porque, bueno, pues solo quiso llamar la atención. Diferente que venga y te diga, pero doctor, medio sobre se lo había tomado esta señora. Ya la cosa cambia. Tiempo de contacto en el tubo digestivo. Por ejemplo, a ver, doctora, de aquí a su casa, ¿cuánto tarda? ¿Quién vive más lejos? Puta, pues de mi lado, bien. Somos distrito 8, ¿no? ¿Cuánto es en minutos en micro? 1 hora y media. Puta mierda. ¿Cómo? Ya, 1 hora y media. ¿Sí? Pongamos de ejemplo al compañero. ¿Tu nombre? Adrián. Adrián se enamora de, no sé, de cualquiera de ustedes. Y resulta que mientras estaba en las prácticas allá en el plan,
En las clases de gastro su novia estaba con otro y la quería tanto. Se entera ya en el plan, lamentablemente. Pero como quería hacer algo tonto, porque creo que es algo tonto, pero no sé, no he estado en esos zapatos. Agarra lo primero que ve, justo la señora que de limpieza del hospital, ¿no? Puta con su lavandina. Y él no sabía que la lavandina había sido jodida. Le pasé a llamar la atención nada más para que vaya a verla. La chica, agarra y se lo toma 3 veces. Más bien allá hay hospital, pero imagínate, solo de haber venido de ahí 1h30, va a ser lo mismo que la doctora que en 4 minutos ha llegado para que yo le dé atención. No, porque el tiempo de acción de cualquier sustancia corrosiva es tiempo dependiente. ¿Ok? Tiempo dependiente. Ahora, viscosidad. Los álcalis, o sea, los peores, los malos de este tema, son más viscosos, ¿sí?, en relación a los ácidos, que son más líquidos. O sea, yo me tomo la lavandina y con lo pegajosa, entre comillas, para que me entiendan qué es, va a ir bajando progresivamente. ¿Por qué? Porque también en la mucosa de todo el aparato digestivo tenemos moco. O sea, se va a ir pegando a las paredes porque es viscosa. Pero si es líquida, como los ácidos, se va a pasar. Es otra característica de los álcalis, que porque su densidad y viscosidad es mayor, más tiempo está en contacto con la zona al ir atravesando ese trayecto. Complicado, ¿no? ¿Quién sabía que la pinche lavandina, cuidado, ahora ya lo usen como opción A, ¿no? Ya no es la raticida, ¿no? Ahora el clorito de sodio. Contenido del estómago. Si por lo menos va a haber un buen almuerzo, va a haber producción de ácido clorhídrico, y como dijo el doctor, después lo voy a explicar, se va a amortiguar o neutralizar, porque una base con un ácido que hacen, se neutralizan, hacen un tampón, buffer, ayuda entonces, pero al estómago. Por eso dice que la mayor parte de la ingestión de álcalis, entre comillas, no se daña tanto el estómago, que es al final el reservorio, porque el pH del ácido clorhídrico, ¿cuánto es? 7,1. O perdón, es 1. O sea que va a llegar un 12, se va a encontrar con un 1 y se van a equilibrar. Pero ya, pues arriba te ha cagado la vida. Porque aquí, no sé, todas las personas, una sola vez vi un paciente con cáncer de esófago. Básicamente andaba escupiendo, le chorreaba la saliva, porque ya no hay peristaltismo, ya no hay esa producción de que la saliva me la trago inconscientemente y va a ir pasando. Ahora, ¿de qué depende el riesgo de desarrollo de estenosis? ¿Qué es estenosis? Estrechamiento. Disminuye la luz de un tubo, ¿sí? Ya me estoy adelantando en esta diapositiva un poco. La primera y la mayor frecuencia de presentación de una complicación, la estenosis. Probablemente ha ido dejando quemaduras en todo el trayecto, pero generalmente al final, donde está el esfínter esofágico inferior, el mismo proceso de cicatrización que está a ese nivel, cierra, disminuye la luz del tubo. Entonces, ya después, ¿qué haremos? Vamos a ver a continuación, de a poco, qué va a pasar en un esófago que ya está estenosado. Directamente proporcional a la severidad de la lesión inicial. Bueno, sí, ya, todos estos factores directamente van a ser siempre en relación directa. Más viscoso, mayor daño. Más tiempo de contacto, mayor daño, ¿sí? Aquí hay una partecita que está bonita. Vamos a avanzar más adelante. Hay unos criterios, ¿sí? No me voy a adelantar, pero ya piensen que hay unos criterios
que se van a aprender de memoria. ¿Por qué? Porque así cuando hay úlcera gástrica, Forret 1, Forret 2, Forret 3, sí, hay 9. Ahora aquí también había habido una clasificación. Sigamos. Ese es un análisis comparativo de la fisiopatología en ambos, ¿sí? Es para que se den cuenta qué pasó desde que tuvo contacto, ya sea el álcali o el ácido, a la mucosa del esófago. Los álcalis son los que más poder de perforación tienen. Volvamos al hipoclorito de sodio, la lavandina. Porque es viscosa, porque mayor tiempo está en contacto, porque además su pH es muy alto. Pero ¿cuál va a ser ese mecanismo fisiopatológico? Porque es, ¿cómo puedo decirles esa palabra? Tiene apetencia a las células grasa. Va a producir saponificación de las grasas. ¿Y qué pasa? ¿Dónde hay? Acuérdense de esta clase de patología o de fisio, no me acuerdo. ¿Cómo está conformada la pared celular? Fosfolípidos. Ya, una bicapa, dice, no es la definición, de fosfolípidos. Y si esta te destroza esos fosfolípidos, porque es también dependiente de grasa, las va a quemar la pared celular de toditas las células que estén en su paso. Va a licuar, por eso dice acá, licuefactiva. Las va a desnaturalizar a las proteínas y por ende las puede perforar. La literatura reporta que en media hora puede producir, imagínense tan rápido, perforación de un esófago. Si no se detiene, porque no hay otra forma. No le puedo meter el dedo, no puedo sacar la pila, no le quiero hacer vomitar, no le meto leche como otros hacen. No hagan nada. Lamentablemente esa es la palabra. No hagan nada. Entonces, pero el ácido, ¿qué ha pasado el ácido? Como cualquier sustancia que hemos visto que es ácida y líquida, se va a pasar nomás. Pero donde se va a estancar, o en un lugar que haya como reservorio, va a impedir que esas células terminen haciendo, o van a lograr mejor que haya hipoxemia, y por ende van a empezar a hacer isquemia de estas células, lo cual va a llevar a una necrosis coagulativa, o sea, quiere decir que va a alterar los factores de coagulación, pero que la ventaja que tiene, lo que dijimos, menor poder de perforación. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, ¿por qué razón el álcali va a ser más dañino? Porque ya de hecho está yendo a destrozar la conformación que tiene cada una de nuestras células. ¿Ustedes se imaginan que esto hiciera un antibiótico de alta gama? Las bacterias, ¿cómo morirían? Por eso se ha usado como detergente o como desinfectante al hipoclorito de sodio, porque también a las bacterias ese es el mecanismo que produce para matarlas. Por eso hasta ahorita que yo sepa, no hay otro mejor desinfectante que de pisos, de hospitales, de todo, que la lavandina, porque te va a desnaturalizar las proteínas, como también saponifica las grasas de la pared bacteriana o la pared de nuestras células. Entonces no se olviden esa comparación. Siempre hay que saber qué va a pasar. Probablemente me tengo que frustrar en que ya sé que no puedo meter sonda. Ya de hecho, esas células, esa mucosa, está tan inflamada que al meter yo mismo una sonda nasogástrica puedo perforar lo que tal vez nunca se iba a perforar accidentalmente, porque dicen que si lo toca en ese momento que se está corroyendo esa mucosa, es como la gelatina, que
cualquier cosa dura que haya va a ser falsa y ahí se va a salir. Listo. Iatrogenia nuestra. Tal vez por hacer algo bueno, pero la recomendación que dice, no colocar ninguna sonda o dispositivo por lo menos las 12 primeras horas. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa secuencia? ¿Qué va a pasar el día 1 al 3 desde nuestro paciente? Ya sea por, no sé, por intento de suicidio, o porque estaba ebrio y se tomó accidentalmente, porque estaba con sed, o este niño, qué pena que no haya visto su madre que estaba cerca a los desinfectantes de casa y se tomó las primeras horas, lo que hemos visto, una reacción inflamatoria con edema. Y miren, ya el primer día hay necrosis, ya el primer día han muerto tus células, ya estamos con una secuela como en el infarto de miocardio, ya ese pedazo no funciona, porque si se ha necrosado algún tejido, eso ya no sirve, así de pleno. Después se producen especies reactivas de oxígeno y radicales. Bueno, hay liberación de oxígeno y radicales libres. ¿Qué va a hacer eso? Mientras más liberación de radicales libres produzca esa célula, es más tóxica para la otra que está a su lado. O sea, es como un círculo vicioso. Tiene oxígeno. Por eso decía yo en la pregunta en la visita, ¿y por qué está con oxígeno cuando estábamos hablando de infarto agudo de miocardio? Ojo que el oxígeno, incluso les decía en el tratamiento del síndrome coronario, puede provocar vasoespasmo. O sea, quiere decir que no siempre el oxígeno va a ser tu primera medida. En algunas patologías es tóxica y puede producir radicales libres. ¿Sí? Bien, este paciente, por gran suerte, qué sé yo, ha salvado el tercer día. Ya vienen los 2 o 3 días siguientes. Ya la lesión es evidente, ya es una úlcera necrótica, ya puede haber perforación si la úlcera compromete la capa muscular, pero ya a la semana y la próxima, o sea, su periodo de 14 días después, puede haber fenómenos respiratorios. Acuérdense cuando hemos hablado del epiglotis. Si por accidente no se cerró adecuadamente la epiglotis, puede ir también una porción o un poco del contenido hacia la Vías respiratorias. por ende hacia los pulmones. O sea que también este paciente puede hacer una neumonitis química. Y a veces esa complicación es peor que el daño que hizo en el esófago, porque una neumonitis química, doctores, acuérdense de mí, toditas terminan en terapia intensiva. Por eso, paciente que se broncoaspira, hagan una radiografía y si ven ahí una cosa que parece de los hilios hacia afuera, como si fuera realmente un vómito, eso sería la terapia. Y al último, al mes, ¿qué voy a esperar? Gracias a que se ha producido el reemplazo de células por células de reparación de fibrina y mayor producción de colágeno, se revitaliza, pero va a producir. Toda herida, se han dado cuenta, cuando se cortan es más gruesa por un tiempo, ¿no ven? Lo mismo pasa acá. El mismo proceso natural de reparación hace que se engrose esas zonas que se están revitalizando, pero al mismo tiempo están quitando espacio, se están cerrando. Y eso es la estenosis esofágica. Manifestaciones clínicas. No sé si tienen un poquito de vista acá. La clínica es enormemente variable. No es como por decir una úlcera gástrica, melenas y hematemesis, punto. No, variable. Por el mismo hecho de que tomé un tazoncito, a que me tomé medio litro, a que tardé 1 hora en ir al hospital, dependerá de todos esos factores que hemos hablado al principio. Pero ¿qué puede ser en común, digamos, en lo general? A nivel orofaringio, si te está quemando desde los pilares de las amígdalas,
te está quemando todo lo que es la faringe como tal, lo que hemos hablado. Dolor a la deglución, porque todo tejido inflamado duele, ¿no es cierto? Hipersalivación, empiezas a producir, no es necesariamente porque está la glándula aumentando la cantidad de saliva, no, sino porque no la estás pudiendo tragar, porque la motilidad de ese esófago ya está alterada. Si ya sé que el organismo ha detectado que se está perforando, entonces cualquier parte o tejido que esté inflamado se paraliza. Edema de lengua, úlceras en todo el trayecto también de la mucosa. A nivel de la laringe más abajo va a empezar la disnea. Generalmente la disnea está asociado también porque hay que presumir que si hay disnea, hay desvío a vía aérea. ¿Sí? Clave. Si el paciente ya le falta aire, no es porque esté haciendo, ¿cómo se llama? Una reacción alérgica, no sé, sino porque hay que sospechar, perdón, ¿dónde está? De que puede haber pasado a vía aérea. ¿Por qué? Porque incluso si tuviera una imagen, vamos a ver endoscópicamente que las cuerdas vocales empiezan a fallar. Va a estar como yo, disfónico. Peor con eso, si ha afectado a las cuerdas vocales, que por encima está la epiglotis, y debería deprimir para dejar pasar por el esófago, y hay compromiso de cuerdas vocales, se ha desviado el líquido, ya está yendo al pulmón, puede estar afónico, porque hasta puede romper las cuerdas vocales, y el estridor. ¿Saben qué es estridor? ¿Quién sabe? Semiología. Estridor. ¿Alguien? ¿Cómo es, doctora? Sonidos. Pensé que estaba levantando la mano. Estridor. Son los sonidos. Son ruidos. Les voy a devolver 6 favor. Es el sonido audible de los ruidos respiratorios patológicos. Los estertores que ustedes escuchan con el fonendo ya se escucha por transmisión aérea, como en el hospital. No es ronquido, es un parecido al ronquido, pero es la transmisión aérea de que hay algo dentro que puede ser, lo escuchamos, claro, lo traducimos como estertores, pero puede ser ese líquido que está dentro de los alveolos. Sigamos. O considerar esto que fue a vía aérea, se desvió del líquido. Pero si seguimos bajando de la boca hacia el esófago, obvio que la disfagia ya no voy a poder tragar. ¿Cuántos pares craneales controlaban la deglución? 6. Entonces los 6 han debido tener un problema para no poder hacer los 3 tiempos de deglución. Tal vez en el primero te quedas y no hay quien el involuntario lo empuje porque está quemado. Odinofagia lo dijimos, lo propio. Dolor torácico, ojo, dolor torácico. ¿Por qué? ¿Es un dolor retroesternal o va a ser un dolor debido a la afección del pulmón? Está bien, obviamente que hay dolor, ¿por qué? Porque está quemado, es una herida. Pero piensen que si el dolor es torácico o peor hasta la columna, el libro dice alta sospecha de perforación. ¿Sí? Por eso mucho depende, y les digo yo en las mañanas, doctora, dolor, sí, ¿cuánto es su intensidad? Pregunte. Porque puede que esté gritando para ellos, va moderado, y en un 10 de 10 para ellos. Entonces, saber la escala del dolor siempre, miren, para todo sirve lo que en las mañanas hablamos, ¿no ven? Sigamos. Pero hay manifestaciones mucho más graves. Vuelve el dolor torácico. O sea, duele el pecho y asusta. En el caso de una perfundación de esófago, ¿se podría mirar con un rayo X? Sí, pero con contraste varitado. Ahora, hay signos indirectos también, pero tú sabes que cualquier líquido que ingieras no se va a ver. Entonces, ¿cuál ha reemplazado ese estudio? La tomografía, que más adelante la voy a mostrar. Ya, sigamos todavía, no nos adelantemos. Pero el dolor torácico ya me está diciendo algo está pasando y está jodido.
sepsis, si empieza fiebre, si empieza a elevarse los leucocitos, alteración de conciencia, respiraciones más de 22, la presión baja menos de 100 la sistólica, sepsis. Criterios de Quick Sofa. Yo creo que eso lo han llevado, han escuchado hablar criterios de Quick Sofa. 3 cositas que al pie de la cama lo valoro y puedo considerar ya sepsis. Otro, enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? ¿Y eso qué te dice? Perforación en la pleura pulmonar. Donde aparezca aire que no debe ser, hasta no demostrar lo contrario, es por una víscera hueca que se ha perforado. Porque un hígado no tiene aire. Pero si perforamos a veces accidentalmente un intestino al hacer un drenaje, ¿cómo se llama? Una paracentesis, se hincha, neumoperitoneo. Entonces, si hay enfisema subcutáneo, otro punto a favor de decir, puta, se ha perforado. Y el shock. Porque si se ha perforado, sangra. Y hasta que no entre en la cirugía, se está choqueando. ¿Y cuál es una de las H's de paro cardiorrespiratorio? Sí, facilito, ¿no? Estamos fregados, se acabó mi batería. No, la batería de la compu. Se apagó. ¿Será? Sí. Lo que pasa es que esto debe ser. Parece un libro. A ver, ahora sí. Ah, ya. Sí, estaba desenchufado. Bien, tienes un punto extra. Entonces, ya aquí se dan cuenta que, como dice esta diapositiva, si bien es variable, pero hay que identificar los signos de peligro. No dice el libro así, pero para que me entiendan. Porque si ya está empezando los signos de peligro, no se lo tengan en su consultorio. Busquen la forma de derivarlo a un tercer nivel, porque ese paciente si no se opera, se va a morir. Bien, diagnóstico, pinche anamnesis. Muestra del producto ingerido. ¿Qué ha tomado, señora? Pues un día me pasa esto. Doctor, ha tomado, y recién nomás en el plan cuando era médico de la emergencia, bueno, hace un par de años, no, recién. ¿Acaso decía ese pinche producto que tenía? Porque las letras, como es el texto, era en chino. ¿Y ahora qué hacemos? Pero es que esto, por el olor parecía lavandina, por el otro lado era más, pero ¿saben qué era lo gracioso? Perdón, a veces es gracioso. Te acercabas al paciente y un olor rico a pino, fatal. Nunca supimos qué era Eucalipto. ese producto, porque lo habían traído así de afuera cuando salieron. Pero este señor, por intento suicida, se lo tomó. No sabíamos si era ácido o cual. Supusimos que podía haber sido. Hay un elemento, ivermectina, creo que tiene, algo así hemos encontrado, algo poco que hemos averiguado después, pero de curiosos. Pero lo chistoso era, el señor le olía de rico aquí, ¿no? Pero bueno, se estaba muriendo y creo murió, no sé, no me acuerdo. ¿Ok? Entonces hay que saber ver eso. Preguntar, señora, ¿qué había cerca? ¿Qué no había? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que identificar para decir, esto es álcali o ácido. Rayos X simples de abdomen, descartar perforación. Lo primero, pero para descartar perforación tengo que tener criterios, ¿sí? Sigamos. TAC con contraste oral. Más sensible para detectar una perforación incipiente. Por ahí es una pinche perforacióncita que no parece y no se va a ver bien en la endoscopía. Entonces se ha creado la TAC con contraste oral. Sustancia varitada que vas tomando y se va a ir dibujando o va a fugar en la tomografía ese líquido, ¿sí? Ya son métodos dinámicos. Examen de laboratorio, ojo, no se confunda. El examen de laboratorio no va a ser para definir, era lavandina. Para ver la intensidad probablemente del proceso inflamatorio.
¿Quién sabe qué son los reactantes de fase aguda? ¿Nadie? Son laboratorios que pedimos para ver la intensidad de un proceso inflamatorio inespecífico. No te dice dónde, pero es como una olla hirviendo que está PSG y el PCR. ¿Sí? Cuando ustedes quieran, por ejemplo, ver, está con un dolor abdominal, ¿cuánto es la intensidad de esa inflamación que se está pidiendo? Pidan PCR. 2 es lo normal. PCR. Pruebas, ¿cómo es? Proteína se reactiva. Esa es la PCR. Ya. Endoscopía ya de hecho. Es como decir, puta, no hacer una ecografía de la embarazada, no sé qué hijo o qué producto van a hacer. Aquí está. Engrosamiento y colapso de la pared esofágica. Primero vamos a concentrarnos en cuál de las imágenes era lo que me decías tú. Por ejemplo aquí, ¿sí? El contenido gástrico que están viendo para acá, ¿no es cierto? Pero hay una mancha aquí, para que me entiendan, que eso no debería existir. Entonces está dando a entender que el esófago tiene fuga. Y la atresia, ¿ya qué hora hasta qué hora nuestra clase? Nos falta todavía. Y cuando existe el otro que es la serie esófago gastroduodenal a los rayos X, así se ve lo que no pasa en medio de contraste, o es muy incipiente, ¿sí? La endoscopía, método más preciso, estadiaje, ¿qué es lo que va a ver? Eso lo van a leer, me olvidé, perdón, disculpas, no les he mandado las otras diapositivas, pero con esta más les voy a mandar. Vayan a ir estudiando, nos falta 2 semanas para el examen. Esto, la escala de severidad de Sargar. Así como en el Forrer, que lo vamos a conocer en la úlcera, Sargar también en su momento, hace muchos años, nos dio esta escala de severidad de las lesiones en esófago, pero solamente se aplica cuando hay ingestión de cáusticos. 0, cuando entras al endoscopio, bueno. 1, solo hay edema y eritema de la mucosa. 2A, exudados, erosiones y úlceras superficiales. El 2B, ya las úlceras son más pronunciadas y profundas. El 3A, ya hay necrosis. Y el 3B, ya la necrosis no es solo ulceración, ya son extensas. Aquí pueden ver un ejemplo. En el grado 1, hiperemia, grado 2 es superficial la úlcera, y en el grado 3, estas son las que están ya isquémicas o necrosadas. Medidas generales, esto sí, ya es para la población y para ustedes. Nunca induzcan a que el paciente vuelva a vomitar. Así como al entrar quemó, al salir lo va a devolver, va a volver a quemar. Nunca lavado gástrico. Nada de sustancias neutralizantes, porque lo que dijo hace rato el profesor, que el agua se va a mezclar con la sustancia álcali y va a producir una reacción, sí, se llama la reacción exotérmica. Y esa otra reacción que producimos al querer neutralizar va a producir más daño. No sonda nasogástrica, porque puede haber más riesgo de perforación. No hacer diluciones, o sea, quiere decir que no hagamos para diluir, meterle lo que decían, agua o alguna sustancia. Y esto es algo que también se ha proscrito ya. Se está hablando de proscribir el carbón activado. Cuando nosotros nos intoxicábamos con raticidad, también podíamos colocarle carbón para que dice que reabsorbe todo lo que es tóxico. No hay evidencia, por eso también acá no se debería aplicar. Tratamiento, corticoides, antibióticos, bomba o inhibidores de la bomba de protones, algo que impida los vómitos y el manejo del dolor importantemente. Ustedes, estos 4, están autorizados de hacer. Esto es lo único que yo puedo hacer cuando el paciente llega a mi emergencia, pero no puedo hacer nada, pero sí voy a prever probablemente antibióticos, sí le tengo que dar inhibidores para evitar lo que es la gastritis cáustica, el uso de omeprazol, o antieméticos, domperidona, metoclopramida, todo lo que en ese momento evite que se vuelva a ir para arriba, y el dolor. El dolor es clave aquí, ¿sí? Aquí hay una guía que dice que ya está en grado de evidencia 2A, creo, no estoy seguro. Antes, a todo paciente que ya tenía riesgos de estenosis, ¿sí?, metilprednisolona, los pulseábamos, pero ahora ya no.
está todavía controversial, porque cualquier corticoide al aplicarse en una herida puede hacer que más fácil se sobreinfecte y va a ser un proceso. Cirugía de emergencia cuando ya hay signos peritoneales, evidencia de radiografía por orden de hipertensión persistente y taconecrosis. ¿Han entendido? Sí. Había una parte más, pero bueno, este era el fuerte, el plato de hoy, porque este tema se va a volver a repetir cuando hablemos de hemorragia digestiva. ¿Sí? ¿Qué se llama? Para hacerlo rapidito, todo desgarro que se produce en la unión gastroesofágica, generalmente inducida por todo paciente nólico, hiperemesis gravídica, las que practican, ¿cómo se llama? Bulimia. Todas las que aumente la presión intraabdominal y saque como proyectil los vómitos tienen el riesgo de lacerar, ¿sí? Esta es la consideración, es que lo van a leer. Desgarros puede ser único o múltiple. Puede haber una variedad que incluso con tanta fuerza y violencia puede ser vómito, como ocurre cuando hay daño neurológico. Esos vómitos en escopeta, ¿han escuchado hablar? Espectacular el esófago, ¿sí? Fisiopatología, bueno, lo van a leer, pero el mecanismo más importante es aumento de la presión intraabdominal que va a sacar de forma violenta hacia la luz del esófago, ¿sí? Síntomas cardinales, hematemesis y melenas, lo vamos a hablar eso también después en hemorragia digestiva. Diagnóstico, siempre comparar si no es cáncer, varices esofágicas, gastritis, rotura de esófago. Mira, ahí está, este es el ejemplo que les quería dar, lo que le decía al doctor. Esto puede ser un desgarro, o perdón, un cáustico. Mira cómo se ve el contraste fuera de los rayos X. Fuga, ¿sí? El diagnóstico siempre va a ser endoscópico, unas laceraciones lineales, y bueno, el tratamiento conservador en la gran parte. No necesita nada. Reposo 2 días del estómago, o sea, NPO, inhibidores de monopotrones y lo propio, no dar, dar antibióticos. ¿Listo, chicos? Espero que hayan entendido.